Hola, mi nombre es Carola Naya y hoy voy a hablar un poco acerca de la vida de Hermann Emil Fischer y también sobre los trabajos que lo llevaron a ser el tan reconocido químico que es hoy día. Entonces, para empezar, ¿quién era Hermann Emil Fischer? Bueno, pues él fue fundamentalmente un experimentador y un químico, como mencioné antes, y de hecho fue uno de los más brillantes y prolíficos en su área. Hermann nació un 9 de octubre de 1852 en una pequeña localidad llamada Euskirchen que se encontraba ubicada en Alemania. Hay que mencionar de que Hermann creció en una familia acomodada económicamente, pues esta contaba con unos negocios familiares bastante exitosos. Entonces, digamos que gracias a esto, pues Hermann fue capaz de gozar de una excelente vida académica, la cual él aprovechó debidamente. En 1869, Fischer se graduó de su secundaria y a partir de ese momento su padre decide como adentrarlo en los dichosos negocios familiares, pues porque básicamente su deseo era que su hijo se formara en empresas. Entonces, el alemán se mantuvo en esta actividad alrededor de 2 años y durante este lapso de tiempo su padre notó que a Hermann realmente no le interesaba para nada este campo. Entonces, como última opción, decidió mandarlo a la universidad. Entonces, pues es aquí cuando Hermann finalmente ingresa a la Universidad de Bonn a estudiar química, precisamente por consejo de su padre, pues porque este creía que iba a ser una carrera que le permitiría vivir cómodamente por el resto de su vida. Entonces, durante esta fecha, Hermann se mantuvo en esta universidad y más tarde realizó una estancia en la Universidad de Estrasburgo. Entonces, básicamente durante sus estudios a Hermann le interesaba más lo que eran como la química y la física analítica, más no tanto la química orgánica. Sin embargo, pues su pensamiento científico cambió cuando él tuvo el privilegio de recibir clases por parte de Adolf von Baeyer y este fue quien lo indujo a la química orgánica. Ya pues esta fue la área en la que él quiso dedicarse por el resto de su vida. En 1874 consigue doctorarse con un estudio sobre la fenolftaleína, que básicamente pues eran como los compuestos fluorescentes. Después de esto, entonces él decide comenzar una nueva carrera académica e investigadora en las universidades más prestigiosas de Alemania, como eran Würzburg, Múnich, Erlangen y finalmente Berlín. Estas eran como pues la cumbre de la ciencia alemana en aquel tiempo. A partir de ese momento, pues todas sus investigaciones abarcaban todos los aspectos de la química orgánica, que eran por ejemplo como péptidos y proteínas, a heterociclos, pasando por estereoquímica, a síntesis orgánica y también pues investigó productos de interés biológico y química médica. En todas estas áreas él realizó descubrimientos que marcaron época. Alrededor de 1884, con dichas investigaciones, él determinó la estructura de productos naturales como lo eran el ácido úrico, la cafeína y la teobromina. Entonces demostró que todos estos compartían un esqueleto en común, por así decirlo, el cual era un heterociclo nitrogenado que denominó purina. Y posterior a esto, él encontró que este esqueleto también formaba parte de las bases adenina y guanina, las cuales se encontraban presentes en los ácidos nucleicos. Y sumándole esto, él también investigó la estructura, la reactividad y la síntesis de azúcares, incluyendo los procesos bioquímicos producidos en fermentaciones de azúcares, lo cual lo llevó a convertirse en un pionero en enzimología. Y tengamos en cuenta de que fue Hermann quien planteó la hipótesis metafórica de la llave y la cerradura para explicar la especificidad enzimática, lo que constituye la base del reconocimiento molecular. Entonces, en base a todas estas investigaciones que él fue capaz de experimentar y demostrar con datos valeros, es en 1902 cuando él recibe el Premio Nobel de Química, en precisamente reconocimiento a los servicios que él había proporcionado con su trabajo sobre síntesis de purinas y azúcares.
Aunque la síntesis de azúcares y purinas llegó a ser su trabajo más grande y reconocido, pues porque ganó un premio Nobel con ello, no fue el único relevante, porque por ejemplo en 1903 Fischer junto a Joseph Merrin, quien era un médico bastante reconocido, lograron sintetizar el dietilbarbitúrico. Entonces este fue el primer compuesto de acción lenta derivada del ácido barbitúrico. La importancia de esto es que a partir del momento en que lo descubren y lo sintetizan, lograron crear una clase totalmente nueva de medicamentos. Y desde entonces pues se lograron multitud de variantes de farmacológicos como lo eran pues los sedantes, los anticonvulsivos, los ansiolíticos, los anestésicos, entre otros muchísimos más. También me gustaría mencionar de que Hermann estudió las enzimas y las sustancias de los líquenes que como el aficionado que era recogió de los bosques de la Selva Negra. Y en las últimas etapas de su vida él centró su estudio en las grasas. El último trabajo que se sabe de Fischer fue que él fue el responsable de llevar a cabo la organización de la producción química alemana. Pues después de esto se da a conocer de que Fischer se suicidó alrededor de 1919, un 15 de julio, lo que quiere decir que falleció como a los 67 años. Y realmente pues no se saben las causas que lo llevaron a cometer este acto, aunque se dice que probablemente la muerte de sus dos hijos durante esta guerra pues lo afectaron de sobremanera. Y pues sumándole de que él padecía de un cáncer de intestino. Mirando atrás entonces toda su historia nos damos cuenta de cuán importantes fueron sus aportes. De hecho podríamos llegar a denominarlo como uno de los padres de la química en base a todo lo que hizo. Además pues también pensemos en que por ejemplo él fue quien estableció el famoso vínculo entre la biología, la química orgánica y la estereoquímica. Y no solo esto, pues pensemos en el impacto tan grande que creó dentro de la historia química para que incluso procesos de esta misma área llevaron su nombre, como lo era la proyección de Fischer, la reducción de Fischer, la síntesis de péptidos de Fischer, entre otros más. Hermann cuenta con muchos premios en su haber, unos entregados por sociedades químicas bastante reconocidas, otros por universidades que también le han otorgado honores. Y hablando de sociedades químicas, hay una en especial que decidió construir una medalla con su nombre en honor a su muerte.